Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Química de Murcia del año 2022, convocatoria extraordinaria, es decir, de julio. Las preguntas teóricas, como siempre, le vamos a dedicar menos tiempo, puesto que podéis leerlas con detenimiento pausando el vídeo. Leemos la primera, dice, considera las siguientes configuraciones electrónicas en las que 6 electrones se reparten entre los dos primeros niveles electrónicos. Bueno, aquí tenéis estas 4 configuraciones. Explique brevemente si corresponden a un átomo en estado fundamental, excitado o si no son posibles. Bueno, la primera es un estado excitado, pasa un electrón del 1s al 2p. Segunda, imposible, en el 2s solamente caben 2 electrones. La tercera, 1s2, 2s2, 2p2, correcta. Y D, 1s2, 2s1, 2p3. Excitada también, ha pasado un electrón del 2s al 2p. 2. Considerando que estas configuraciones, las posibles, corresponden a un átomo neutro, indique el nombre y el símbolo del átomo atómico del elemento que se trata, carbono. Si un átomo de dicho elemento pasa de la configuración A a la C, es decir, de una excitada a la del estado fundamental, emitirá o absorberá energía. Evidentemente, emitirá energía. Y 4. Explique brevemente cuántos electrones desapareados habrá en la configuración C. En esta aquí, 2 electrones desapareados. Estos 2. Bueno, ahí lo tenéis. Pasamos. Considera las siguientes sustancias: fluoruro de sodio, sulfuro de calcio, yoduro de calcio, óxido de calcio. Explique qué dos principales factores dependen de la energía de red. Los dos principales factores son las cargas de los iones y la distancia que separa dichos iones. Para ordenarlas de mayor a menor punto de fusión, primero ponemos las que tienen carga más 2 y menos 2, luego más 1 y menos 1. Entre estos dos, la que la distancia más pequeña, el oxígeno, es menor que el azufre, y aquí el flúor es menor que el yodo. Bueno. 2. Explique de forma general si las sustancias anteriores conducen la electricidad. Bueno, sabéis, sustancias iónicas conducen la electricidad, fundida o disuelta no la conducen en estado sólido, cristalino, puesto que los iones no tienen movilidad. 3. Indique para las 4 sustancias en conjunto, sin distinguir entre ellas ni ordenarlas, si sus puntos de fusión serán alto o bajo, altos, si serán solubles en disolventes polares o no polares, polares, y si serán sólidos duros o blandos, duros. Ahí lo tenéis la explicación, pasamos. 3. Una reacción transcurre a través de 2 etapas. Estas de aquí, las etapas elementales. Nos dicen, escribe la ecuación global para la reacción. Sumamos y vemos que los átomos de flúor se van y por lo tanto me quedaría esta de aquí. 2. Si para la reacción global V es igual a K, concentración de dióxido, concentración de flúor, explique cuál será la etapa de reacción más lenta. Bueno, pues aquella etapa en la que estén estas sustancias como reactivos, que es la primera. Es la primera. 3. Explique si alguna de las especies involucradas en la reacción es un intermedio. Pues sí, los átomos de flúor que aparecen en la primera etapa, pero desaparecen en la segunda. Por lo tanto, en la reacción global no están. Y 4. Explique cómo variarán V y K durante el transcurso de la reacción. K no se modifica, no cambia, puesto que no cambia la temperatura. V va disminuyendo a medida que se van agotando los reactivos. Pasamos. 4. En un tanque cerrado y vacío de 100 litros, tenerlo en cuenta para calcular las concentraciones. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Se introducen 1,5 moles de SO2, aquí lo ponemos, 2 moles de oxígeno, aquí lo ponemos, y 3 moles de SO3, aquí lo ponemos. Estas son las cantidades iniciales. Cuando se haya llegado a un cierto equilibrio, este se desplazará hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo he supuesto hacia la derecha, pero también se puede calcular. Fijaros que nos dicen: ¿está el sistema en equilibrio desde el principio? En caso negativo, ¿hacia dónde se desplazará? Justifique cuantitativamente su respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el cociente de reacción, que es como si fuera una constante de equilibrio, pero con las cantidades iniciales. Aquí lo tenemos. Concentraciones iniciales, elevadas a sus coeficientes estequiométricos, y nos sale 200. La constante nos la daban y nos decían que era 3,22 por 10 elevado a 3, es decir, 3220. Y fijaros que la constante es mayor que Q sub C. Por lo tanto, el equilibrio o el sistema evoluciona hacia los productos. Recordad, si ponemos K y Q por orden alfabético, la punta de la flecha nos dice hacia dónde se desplaza el equilibrio. Evidentemente, si son iguales, está en equilibrio. 2. Calcula el valor de K sub P. K sub P igual a K sub C, RT elevado a incremento de N, lo conozco todo. Recordar, temperatura en Kelvin. Y delta N es el aumento de moles gaseosos. Fijaros que aquí hay 2 y aquí hay 3. 2 menos 3 menos 1. Nos da un valor de 43,63. 3.
Cuando el sistema esté en equilibrio, ¿cómo le afectará la apertura de una llave que comunica con otro tanque vacío? Bueno, pues aquí está aumentando el volumen, está disminuyendo la presión y según el principio de la Chatelier, al disminuir la presión, para contrarrestar dicha disminución, el equilibrio se desplaza hacia donde haya más moléculas gaseosas, es decir, hacia los reactivos, hacia la izquierda. 5. Se realiza la valoración de 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,25 molar. Aquí lo tenemos. Con una disolución de KOH 0,40 molar. Esta es la reacción de neutralización. Calcule el pH de la disolución inicial de clorhídrico. Bueno, el clorhídrico es un ácido fuerte, por lo tanto la concentración de ion hidronio es la misma que la concentración de ácido clorhídrico. 0,25, pH menos logaritmo, concentración, 0,6. Recordar, pH ácido entre 0 y 7. Ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte y por lo tanto el pH debe estar cercano a 0. Evidentemente también depende de la concentración, pero bueno, para concentraciones normales el pH bastante pequeño. 2. ¿Qué volumen de la disolución de KOH será necesario para llegar al punto de equivalencia? Recordar, vemos que los coeficientes estequiométricos son el mismo y por lo tanto moles de KOH igual a moles de clorhídrico. Calculamos los moles de clorhídrico, estos son los moles de KOH y a partir de los moles, como sabemos la molaridad y el número de moles, despejamos el volumen. 31,3 mililitros. 3. Explique qué indicador sería el más adecuado para esta valoración: rojo cresol, azul bromomitol y carmín de indigol. Lo que hay que tener en cuenta es que en el punto de equivalencia el pH va a ser neutro, 7, y por lo tanto vamos a buscar un indicador cuyo intervalo de viraje comprenda a 7. Este no, este sí, este sí. Por lo tanto, azul de bromotimol, casi nada. 4. Lo tenemos por aquí. Calcule el pH de la disolución resultante cuando, desde el inicio de la valoración, se ha añadido un total de 20 mililitros de la disolución de KOH. Ya sabíamos el número de moles de clorhídrico y el número de moles de KOH será menor. Molaridad por volumen 0,008. Se produce la neutralización y me quedarán sin neutralizar moles de clorhídrico 0,0125 menos 0,008, 0,0045. Concentración de hidronio, moles partido volumen, moles los que acabamos de calcular y volumen, la suma de los dos. El volumen de clorhídrico y volumen de KOH. Calculamos el pH y listo. 1,19. Evidentemente se está acercando a 7 a medida que vamos agregando poquito a poco el KOH, la disolución de KOH. Esto es KOH, hidróxido de potasio. 6. Sabiendo que la constante de acidez del cianhídrico es tal y la del acético es tal, conteste las siguientes preguntas. Calcule el grado de disociación de una disolución 0,05 molar de cianhídrico. El cianhídrico se disocia de esta forma. Estas son las concentraciones que hay en el equilibrio. Y por lo tanto, la constante K sub A, concentración producto, concentración de reactivos, bueno, aproximadamente C alfa cuadrado. Aquí podemos despejar alfa puesto que conocemos la constante acidez y la concentración inicial. 1,11 por 10 elevado menos 4. Aquí hemos hecho una aproximación. ¿Que no queréis hacerla? Pues ya sabéis, ecuación de segundo grado, pero si lo hacéis veréis que sale un resultado muy parecido a este de aquí. Recordar, alfa siempre entre 0 y 1. 2. Calcule K sub B para la base conjugada del cianhídrico. Recordar que K sub W, constante de hidrólisis, K sub A, K sub B, despejamos K sub B, 1,6 por 10 elevado menos 5. 3. En el caso de disoluciones de la misma concentración inicial C, explique cuál de los ácidos anteriores dará un pH mayor. Un pH mayor es un pH mayor más cercano a 7. Por lo tanto, el ácido que sea menos ácido. ¿Cuál es el que es menos ácido? El cianhídrico. Pues listo, podéis leer la explicación. Pasamos. 7. Dada la siguiente reacción redox, bueno, una reacción redox normal, explique brevemente cuál es el oxidante y el reductor. Recordad, oxidante es la sustancia que oxida, pero ella misma se reduce. ¿Cuál se está reduciendo aquí? El iodato. Fijaros que está aquí con número de oxidación más 5 y pasa aquí a 0. ¿Cuál se oxida? Ioduro de menos 1 a 0. Entonces, fijaros que el producto, tanto del oxidante como del reductor, es el mismo, iodo. 2. Ajuste la reacción mediante el método del ion-electrón. Bueno, pues no tiene ninguna explicación, ninguna dificultad especial, mejor dicho. Ioduro a iodo, iodato a iodo, ajustamos como siempre, sumamos, transformamos y listo. Y aquí tenemos el ajuste de cuentas. 8.
Se recurre a una celda electrolítica para recubrir una cuchara con una capa de plata, una cuchara. Para ello se sumerge la cuchara en una disolución de nitrato de plata y se emplea un electrodo de plata, actuando la cuchara como el otro electrodo. Conteste a las preguntas. ¿La cuchara actúa como ánodo o como cátodo? En la cuchara se deposita la plata. Es decir, está ocurriendo esto de aquí. Esto es una reacción de reducción y eso tiene lugar en el cátodo. 2. Escriba las semireacciones que tienen lugar en los electrodos, indicando si es una oxidación o una reducción. Reducción de plata positivo a plata. De oxidación, el agua pasa a oxígeno más 4 protones más 4 electrones. ¿De acuerdo? No nos dicen que la sumemos, por lo tanto no lo hago. 3. ¿En qué sentido circulan los electrones? ¿Dónde salen los electrones? Aquí. Y llegan aquí. Por lo tanto, pasan desde el ánodo al cátodo. Y 4. Si se aplica una corriente de 0,15 amperios durante 5 minutos, ¿qué masa de plata se deposita en la cucharilla? Ecuación de Faraday, lo conocemos todo. Bueno, aquí Z es 1, es el número de electrones transferidos, que es 1. Los demás, pues no tienen ningún inconveniente. El tiempo en segundos y listo papeles. 0,05 gramuelos. 9. Cuando vi este compuesto me acongojé. Creí que había que nombrar estos dos compuestos. Digo, pero bueno. Formule o nombre los siguientes compuestos. Aquí tenemos, bueno, compuestos normales. Este es el metanodiol. Este de aquí es la N-metiletanamida, ¿no? N-metiletanamida, ¿de acuerdo? Dietilamina, este de aquí, y listo, ¿no? Indica el tipo y subtipo de isomería que presenta los siguientes pares de compuestos. Fijaros que estas dos imágenes son imágenes especulares, por lo tanto, isomería óptica. Mientras que esta de aquí tenemos uno por encima del ciclo y otro por encima del ciclo, cis. Uno por encima y otro por debajo, trans. Bueno, con estos mongollonitos que pongo aquí, quiero indicar que está por debajo del plano del folio. Isomería especial, subtipo óptica, cis-trans, geométrica. 3. Nombra los dos compuestos del apartado 2, distinguiéndolos según su isomería. Bueno, aquí lo tenéis. Se unía el cis 1,2-diclorociclobutano y trans 1,2-diclorociclobutano. Y 4. Indique el tipo de reacción orgánica que ha tenido lugar. Una sola palabra es suficiente. Yo lo que siempre recomiendo es que si estáis muy convencidos podéis explicar un poco más. Pero si no, mejor no meter la pata. Oxidación, amidación. Listo papeles, que es una deshidratación. Y 10. Orgánica también. Formula los siguientes compuestos. Bencil, metil, éter. Bencil, metil, éter. N-etilpropanamida. N-etilpropanamida. Dado el compuesto este de aquí, que es un diol, este de aquí, propano 1,2-diol, nómbrelo, nombrado queda, bautizado. Explique si puede presentar algún tipo de isomería especial, geométrica y óptica. Evidentemente geométrica no, óptica sí. Este carbono es asimétrico, tiene 4 grupos diferentes. El CH2OH, hidrógeno OH, CH3. 4 grupos diferentes, por lo tanto isomería óptica, carbono asimétrico. C. Escriba la fórmula semidesarrollada de un isómero estructural de función y otro de posición de dicho compuesto. He optado por isomería de función, pongo un éter. Isomería de posición, pues cambio de posición los grupos hidroxilo. D. Escriba la ecuación química para la reacción de combustión, siempre CO2 y agua. Lo ajustamos y listo. Y E. ¿Cómo se denomina la siguiente reacción de este compuesto? Aquí está ocurriendo, es una deshidratación, ¿no? Estamos quitando agua, por lo tanto, deshidratación. Es una eliminación. Y creo que ya está. De acuerdo. Bueno, solamente deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Y además, también anunciaros que en unos segundos voy a grabar otro vídeo para los que llamo EBAU Express. Fijaros que este vídeo está durando unos 14-15 minutos y el otro voy a dedicar 5 segundos por página, sin decir nada. Es para aquel que quiera comprobar un resultado y que no tenga que oír todo el rollazo que yo estoy diciendo y buscando con arriba, para adelante, para atrás, sino que en un minuto vería las soluciones de todo lo que saben. Bueno, pues nada más, suerte y hasta otra.